Saben que en nuestra comunidad de fe, en este lugar, si creemos que realmente Dios tiene que tocar a las personas, lo sabemos que lo hace a través nuestro, ¿no? Y que te reciban bien en un lugar es el testimonio de muchos que han llegado a una reunión familiar o a la iglesia y se han sentido abrazados con amor, respaldados, sostenidos. Y para eso estamos. Y el mensaje de hoy tiene un poco que ver con eso. En realidad tiene mucho que ver con eso. Los voy a invitar, estamos en la serie del libro de Filipenses. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos atrás iniciamos esta serie? La arrancó Pablo. Siguió Vanessa, la esposa, que ya tuvimos la reunión presencial el domingo pasado, donde hicieron también un poco de contexto para los que no saben. El que escribe esta carta se llama Pablo, se llamó Pablo, o se llama en la eternidad, así que se llama Pablo. Está en otro plano, como dicen algunos. Está en la presencia del Señor. Pablo escribía una carta a la primera iglesia que se formó en Europa, o sea, el primer lugar que le dio entrada a la predicación de la palabra de Jesús en Europa, ¿no? A la iglesia que estaba en Filipos, una iglesia muy particular porque no era el primer plan de Pablo, es lo que contaban Pablo y Vanessa. No era el primer plan de Pablo ir a predicar ahí, es un trabalengua. Pero Dios lo llevó a ese lugar, pasaron unos sucesos que lo llevaron a Pablo a la cárcel, injustamente, y estuvo en varios procesos en donde él fue encarcelado. Esta carta la escribe preso y gozoso. Hablamos de que también, para hacer un poquito para atrás, en los dos capítulos, los dos capítulos anteriores, vimos que él manifestaba un gozo que era inusual en alguien que está sufriendo latigazos, hinchazón, en un lugar que era el calabozo de más adentro, que estaba con los desperdicios, con los desechos de todo el resto de los presos. Pudo experimentar un milagro, que es que se abrieron las celdas, que no se escapó nadie y que el carcelero se entregó a Cristo y pasó a formar parte de esa iglesia en Filipos, ¿sí? La iglesia de Filipos, vamos a ver en Filipenses 2, 1-11, vamos a ver algunas características. Me gustaría alguien que tenga la versión Reina Valera, si lo puede leer. Yo no la tengo acá, pero ya voy a leer otra versión para que lo vayamos entendiendo. Yo desde chico escuchaba siempre, ¿no? No había tanto acceso a tantas versiones, siempre era sí o sí en libros, en papel, y no podías tener 5 versiones de Biblia diferentes en tu casa como para ver qué quería decir una cosa, o más actualizada, o en el lenguaje actual. Ahora hay muchísimo en internet, gracias a Dios, que la tecnología también, si se usa para bien, nos enriquece muchísimo. Bueno, alguien que tenga voz potente y pueda leer del 1 al 11, Filipenses en versión Reina Valera. ¿Sí? Si no, agarrar el micrófono de Michel. Por lo menos son... ¿Sí? Vamos, Laura, bien. Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, para los que no entendieron alguna de las palabras, yo lo voy a volver a leer ahora, porque me parece que también está bueno por ahí desmenuzar un poquito ya leyendo otra versión. Vamos a ver cómo enriquece esto para los que por ahí no entienden algunas de las menciones que hace acá en la revisión Reina Valera 1960. Dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Esta es la NTV, que me había preguntado recién Alexis. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Él está hablando de la iglesia. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Son como preguntas retóricas que está haciendo. Entonces, como diciendo, sí, yo sé que todo eso hay. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo... Ay, se me borró acá. Perdón. ¿Con un mismo propósito? Con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Ahí está. No lo toco más. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nos pone un poco más de contexto, porque muerte de cruz, para el que se entera por primera vez, piensa que era algo común en la antigüedad, y resulta que eran como morían los criminales, la peor de las muertes. Ahora bien, yo le puse como título algo a qué aferrarse, y por ahí capaz que el que lo leía solo, sin ver este contexto, pensaba que podría llegar a hablar de buscar a Dios, en qué aferrarnos, y en realidad el análisis va a ser cuánto dejó Jesús por nosotros para lograr esa salvación, para lograr ese contacto nuevo. Pensemos que hasta este momento la distancia entre Dios y el hombre era grande, merecía sacrificios anuales, un montón de leyes que cumplir, no solamente las que conocemos hasta ahora, sino que había muchas más, 600 y pico. Pero en este acuerdo que tuvieron el Espíritu Santo, Jesús y Dios, en una misma persona, dijeron, bueno, vamos a restaurar la relación con el ser humano. ¿Y cómo lo hicieron? Mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora bien, Pablo, acá guiado por el Espíritu Santo, le recuerda a la iglesia lo que Jesús hizo. Y fíjense la forma en la que tiene de expresarlo, ¿no? La iglesia de Filipos, para recordarles, ya sabíamos que había 3 familias miembros de la iglesia. Estaba la familia de Lidia, que era esa millonaria, ¿se acuerdan que hablamos que fue la primera en convertirse? Estaba la mujer esclava, la chica, esta jovencita que era adivina y que la utilizaban para ganar plata, que en el momento que se van sus demonios, lo echan fuera y la liberan, ella también se libera de esa esclavitud y por lo tanto ya no le servía más para negociar y se incorpora a la iglesia. ¿Y quién más? El carcelero, que se estaba por quitar la vida y Pablo le dijo, no te mates porque no se escapó ninguno, está todo bien. Fíjate que, bueno, estamos todos acá. Y él dijo, bueno, yo quiero conocer de ese Jesús que están hablando. Él como que dijo, quiero que mi familia conozca de este Jesús. Bueno, ya sabemos que por lo menos había 15 miembros, ¿no? Bueno, ahora, ya estas 3 familias representaban características que hay en cualquier sociedad. Bueno, tal vez ahora el tema de esclavitud no se ve tanto, pero sí a nivel de estratos sociales, ¿no? Gente
con mucho poder adquisitivo, gente empleado que tenía un trabajo y estaba bien, digamos, la clase media, que se dice ahora, y la gente que representa la esclavitud o la pobreza. Bueno, estaban todos. Y en los primeros versículos, en los primeros versos de esta carta, en las primeras frases de esta carta, cuando yo le digo que son retóricas esa pregunta, es porque Pablo ya sabía que existía esa comunión entre ellos, que había amor. Pero les recalca esto. Dice, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? La palabra comunión es mucho más que unión, porque unión uno puede unir cosas distintas. La unión de cosas distintas no es comunión. La unión de cosas que tienen algo en común, eso es comunión. ¿Sí? Entonces, él decía, ¿existe en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Recuerden que esto es retórico, o sea, le estaba afirmando de que eso sí existía en su iglesia. ¿Qué pasaba? Todos estaban unánimes, había algo que los unía, eran diferentes, comían comidas diferentes, tenían acceso a vidas diferentes, pero estaban en un mismo espíritu. Eso que los unía, yo puse el ejemplo del dominó. El dominó, el famoso juego de dominó, el juego es que la única forma en que las piezas las podés acomodar una pegada a la otra es en la parte que tienen en común. ¿Sí? No sé si alguno no jugó dominó alguna vez. ¿Alguno no conoce el dominó? Bueno, todos lo conocimos de chiquito. ¿Y qué pasa? Si tenía una pieza que tenía 5 y 3 y del otro lado tenías un 5 y un 8, y bueno, la vas a unir por el 5. No eran piezas exactamente iguales, pero se unían por lo que tenían en común. Y esto era una característica de esta iglesia, que el Espíritu estaba presente y había comunión. Era una iglesia inclusiva. Esto es lo que mencionaba recién, ¿no? Había 3 clases, estaban marcadas por sus estilos de vida, fuera de la comunión de la iglesia, pero en cuanto a la iglesia y en cuanto al evangelio, estaban unidos en un mismo espíritu. Era inclusivo, o sea, vengan, todos los que han de ser salvos, todos los que reconocen que Jesús es el Señor acá en la tierra, vengan, hay lugar para ustedes. Y era ordenada. Y ahora vamos a ver que este sentir de igualdad, porque todos eran salvos por la sangre de Cristo, no tenía nada que ver con que no tuviese que haber un orden y hubiese responsabilidades. Era ordenada porque ordenaron ancianos y diáconos que mantuvieran un orden en la iglesia, que se encargaran de llevar a cabo la reunión. ¿Cómo nos pasa en este momento? Que en el caso de hoy, por ejemplo, dirigió Luna, hoy me tocó compartir el mensaje a mí y seguramente otros domingos les va a ir tocando a otros hermanos. ¿Qué pasa? Hay un orden, tiene que haber un orden en la iglesia. No significa que porque seamos iguales todos hagamos lo mismo. Saben que en el cuerpo el órgano más grande que existe es la piel, aunque no lo sepan, es la piel. Sin embargo, las células de la piel no son iguales en la mano, en la contracara de la mano, en el talón, en el cuero cabelludo. Sin embargo, se lo considera como una sola unidad, células totalmente distintas, pero todas con distintas funciones. ¿Sí? Ya podríamos hablar de la iglesia como cuerpo, como también somos miembros y cada uno tiene una función. Entonces, en esta iglesia estaban bien definidas las acciones, las actividades y quiénes eran los responsables. Pablo a ellos se dirigía con mucho amor, porque era una iglesia modelo, digamos, no había problemas grandes que resolver en ese momento. Y sigue. En el versículo 3 y 4 dice, no sean egoístas, lo estoy leyendo en la NTV, recuerden siempre, ahora, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, o sea, no está diciendo, deja todo, deja de comer, vende tu casa, deja a tu familia sin techo para ocuparte de otros, está diciendo, no se ocupen solo de sus propios intereses, ustedes ya tienen... O sea, trabajar hay que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que comer. Si estamos a cargo de una familia, tenemos que hacernos responsables. Pero bueno, no nos interesemos solamente en eso. O sea, no es que dijo que hay que dejar todo en pos de interesarse por los demás. Ahora sí, dice, no se ocupen de sus propios intereses, pero así también interesarse en los demás. Un pedido que les estaba haciendo Pablo, que aunque todos eran iguales, se amaban, y tenían comunión en el Espíritu, seguramente en sus formas de vida tenían intereses distintos, ¿sí? Como nosotros tenemos un montón de trabajos distintos, culturas distintas, algunos vienen de otras provincias, yo sé que hay una sanjuanina acá que hace mucho que no veo, y todos venimos con distintas costumbres, pero no solamente geográficas, me refiero que a la familia, también a la crianza, hay de Paraguay, ahí tenemos un extranjero también. Pero aún así,
en la comunión tiene que reinar esto, ¿no? El interesarse por lo demás más allá de mis propios intereses, más allá de si, está bien, hoy en la actualidad no se puede tomar mate y compartir mate, pero en esta iglesia algo que había característico era que se tomaba mucho mate, ¿sí? Había filas así donde el mate iba se pasaba la fila de atrás y volvía. Lamentablemente hoy no lo podemos hacer, pero culturalmente ofrecer un mate es como un saludo, es como diciendo te aprecio, ¿sí? Nadie le ofrece mate a cualquiera, eso también es una realidad. Si no andarían los carritos mate así, chupa una bombilla, le da a otro. No, hay carritos de churro, de todo lo que quiera, pero de mate no hay carrito, o sea que uno le comparte a quien uno aprecia. Ahí les estaba pidiendo que se interesen por los demás. Es algo que nosotros naturalmente ya venimos, como dicen ahora en los equipos, en los celulares, ya viene nativo, cuando algo ya viene cargado. Vieron que ahora los celulares ya no solamente vienen con aplicaciones, ya vienen con sistemas operativos y aplicaciones de las empresas que tienen la línea, o sea que cada vez es más difícil desinstalar esas cosas o estar fuera del radar. Yo me acuerdo cuando tuve mi primer celular Android, que era chiquitito así, se abría tac, tac, así, que era una nave para mí. Me acuerdo que no podía creer que atrás decía Google, porque claro, ya venía con Google ya incorporado, ya era como... Yo lo que no me di cuenta, claro, que son herramientas de control, de datos, de un montón de cosas que millonarios y gente que controla las comunicaciones los usan para venderte lo que vos te gusta, ofrecerte por lo menos lo que te gusta. Entonces, a través de algoritmos. Yo estaba chocho que decía Google, no puedo creer, Google está en mi celular, yo veía el loguito ahí atrás. Claro, ya venía nativo, o sea, ya venía con el celular, yo no lo tuve que instalar. Y nosotros venimos con el pecado nativo en nosotros. Entonces, todo esto que le pedía Pablo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. ¿Quién no, a veces de lo más sencillo, jugando al fútbol, en la escuela, estudiando, en un trabajo o comprándose algo, ya sea, en mi caso puede ser un instrumento, puede ser un auto, puede ser un tele, o puede ser una herramienta de trabajo? Mirá lo que me compré, taladro, me ceba mate, no sé. Pero hay gente como que se enorgullece de lo que logra y lo quiere mostrar. Entonces, él decía, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen de sus intereses, solo de sus intereses, sino de los demás. Tenemos que entender que Dios tiene que trabajar en eso que traemos nativo, ¿no? En el egoísmo, en el pensar en nosotros solos, en si le pasa al otro, bueno, si está medio lejos, trato de no ver, trato de mirar para el otro lado, como decía una canción de un tipo hace años que decía, no te metas. Si había dos tipos peleándose, no te metas. En su momento fue un furor, porque era como decir, bueno, que se arreglen. Y en realidad era hablar de indiferencia, es decir, che, hay dos personas discutiendo, o hay un maltrato, o ves violencia, o ves algo que está funcionando mal en algún lugar, o ves algo, una injusticia, tenemos que accionar, tenemos que intervenir, tenemos que implantar justicia, charlar, tratar que las partes se arreglen, tenemos que ser conciliadores, llevar la paz. Bueno, la canción esta decía, no te metas, bueno, un desastre. Era como diciendo, vos preocupate por vos solo. Es vieja la canción, pocos la conocen, es de Ignacio Copani, así que calcula, 30 años fácil. Bueno, de los 90, ¿viste? Y acá me detengo en esto, ¿no? En la parte de despojarse, soltarse, dejar de aferrarse. El plan inicial de Dios, no el inicial, digamos, el segundo plan B, cuando manda a Jesús a la tierra para la conciliación con el hombre, siempre lo vemos como una sola, o sea, se hizo hombre, vivió como nosotros y murió y fue libre de pecado, o sea, él estuvo limpio de pecado, fue condenado injustamente y por esa legalidad de haber muerto como un cordero limpio, intachable, pudo arrebatarle las llaves del infierno a Satanás. Bueno, ¿qué pasa? De la primera etapa poco conocemos porque él dejó de ser Dios para ser humano, sabemos a partir de María y José, la revelación del ángel, pero ese tramo de dejar de ser Dios para ser hombre, nos cuesta imaginarlo. ¿Por qué? O sea, nos cuesta hoy imaginar la extensión de su reino, la extensión del universo,
la extensión de su poder, nos maravillamos con un montón de cosas, con la creación misma. Decimos, por ahí hay documentales que uno ve ahora ya con los drones y todo. Hay unas tomas de los océanos, los glaciares, los bosques, los animales, la diversidad que hay en la creación de Dios. Y uno se sigue maravillando y no termina como de entender cómo Dios pudo haber hecho esto. No vamos a entender de cuánto se tuvo que desprender Jesús para hacerse hombre. Entonces, esto nos lleva como a que por más que quisiéramos, nos lleva como a un paradigma de que por más que quisiéramos entender lo que hizo Jesús, no podríamos entenderlo, porque nos está costando entender cosas que podemos ver y son tangibles y creemos por fe, menos vamos a entender lo que Él tuvo que dejar, o sea, despojarse de su eternidad, de su omnisciencia o su omnipresencia para estar ajustados a un estuche como nosotros, a un cuerpo. O sea, es difícil de dimensionar. Es, por ejemplo, si yo les digo, vos, ponele el Dani, ¿podrías vivir, o sea, podrías seguir viviendo sin un Chevrolet Camaro, por ejemplo, de los últimos, así, esos tipo Transformer? Puede vivir. Bueno, ahora, yo le digo a una persona que es lo único que tiene, lo compró, gastó todos sus ahorros, o sea, su identidad, vos lo ves, y el flaco Camaro es de él. Ahora, decirle a ese chico, decirle, bueno, ahora desprendete de esto. O sea, se entiende que es distinta la dimensión de nosotros que sabemos que no somos eternos, en realidad nuestro espíritu es eterno y vive en nosotros, pero es difícil entender lo que tuvo que abandonar. Y esto es lo que me impacta, por eso lo de a qué aferrarse, ¿no? La diferencia de no alcanzar algo y renunciar a eso, que decir, bueno, yo no lo quiero, de última puedo vivir sin un Camaro, puedo vivir sin tantas cosas, a tenerlo o ser eso y despojarte de tu realidad, ¿sí? No hay otro ejemplo, porque yo pensaba, digo, ¿y cómo ejemplifico dejar de ser humano para ser, no sé, un ratón? Pero no, un ratón no es creación mía, o sea, él dejó de ser lo que era para ser parte de la creación, de lo que fue creado, del diseño, como si, no sé, los que estudian robótica arman su robotito y bueno, dejo de ser un ser humano para pasar a ser un plastiquito con cable, lo más parecido, pero es eso, ¿no? Poder entender que no lo vamos a terminar de entender lo que Él hizo. Ahora, Pablo nos ajusta, dice, bueno, no entendemos todo el sacrificio que Él hizo y hace como una nivelación para que entendamos un poquito de qué se trata o cómo podemos llegar a parecernos a Jesús en esto. Y dice así, esto está en el versículo 5, dijo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esto lo dice en la NTV y no recuerdo cómo dice en la Reina Valera, pero ¿el mismo sentir? Tengan pues el mismo sentir. Y acá dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. O sea, no está pidiendo que dejemos la eternidad porque no somos eternos, que dejemos la omnipotencia porque no lo somos. Nos está pidiendo que tengamos la misma actitud, ¿sí? Entonces ahí nos está bajando toda esta cuestión Pablo, que era muy formado y entendía que se tenía que dirigir a las masas y que había gente que podía entenderlo y gente que no. Entonces lo simplificó y dijo, tengamos la misma actitud que tuvo Jesús, que dejó algo que hoy no podemos entender todo lo que dejó o la dimensión de lo que dejó para hacerse hombre. Bueno, tengamos la actitud. Y la respuesta está en esto, en el amor. En el resto de los versículos donde vemos que Jesús se despojó, que Jesús no se aferró a ser Dios y dijo voy a ser hombre, que no solamente se hizo hombre, sino que vivió entre nosotros, vivió con nosotros, fue uno más, fue hombre, o sea, la pasó como cualquiera de nosotros la pudo haber pasado mal, y llegó a la muerte y muerte de cruz, una muerte horrible, humillado hasta lo sumo, dice, ¿no? O sea, con la peor de las muertes. Y acá es en donde quiero hacer hincapié, que la respuesta de ser imitador de Jesús está en el amor, estaba en lo que le pedía Pablo a los otros. Tener esa consideración por los demás es una manifestación del Espíritu, es una manifestación de amor. Preocuparse no solamente por lo mío, sino por lo que le pasa al otro. Entender que el otro sabe cosas que yo no sé, que no necesariamente, que nadie es superior a otro. Que tengamos conciencia de que necesito de mi hermano, que lo necesito, que nos necesitamos.
Y en eso, si tuviéramos que ubicar al amor de una forma geométrica, al aplicar estas cosas que Pablo estaba haciendo con la iglesia de Filipo, que en realidad estaba bien, estaba bastante armoniosa en ese momento, pero pedía que lo tengan en cuenta, que recuerden, que tengan la misma actitud que Jesús, estaba haciendo una especie de cruz, digamos, ¿no? Horizontal y vertical. A nivel horizontal, el amor nos nivela. O sea, ¿por qué? Porque en otra parte de la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. ¿Por qué? Porque claro, no me estoy fijando en los errores de mi hermano, como decía recién. Me estoy fijando en las cosas que tenemos en común. Hay que trabajar en eso. Hay que fortalecer justamente en lo que estamos empujando para adelante. Yo no me voy a poner a discutir. Bueno, yo no discuto de fútbol directamente porque no sé nada. Pero no puede existir la rivalidad por un cuadro de fútbol o por un pensamiento político. Si la política no nos une, no importa, porque lo que nos está uniendo es el amor por Cristo, o sea, el amor de Cristo en nosotros y manifestado en la iglesia. Entonces, trabajemos en las cosas que están en común, interesémonos por los demás, para que podamos ver el amor de Dios manifestado, ¿no? Con acciones. El amor de forma horizontal, o sea, entre nosotros, es nivelador. Vieron que en la escuela y en muchos lugares, cuando se habla de conocimiento, se habla de nivelación, cuando vos decís, bueno, todos por lo menos tenemos que llegar a un estándar, ¿sí? O sea, que el que sabe las 4 operaciones básicas en tercer grado y el que no sabe una, bueno, traten de el que no sabe una, cuando arrancan las 2 primeras semanas, dice, vamos a repasar lo que vimos el año pasado o en cuarto grado, entonces repasan para que todos arranquen conociendo lo mismo. Entonces el amor nos hace arrancar desde una misma situación, en ponernos en lugar de Jesús, ¿sí? Pensar en el otro nos está poniendo en la misma actitud que tuvo Jesús con nosotros. Entonces se está manifestando Jesús en nosotros, o sea, lo estamos haciendo visible. Vieron que muchas veces nuestro pastor nos dice, bueno, mírenle al lado, bueno, denle un abrazo a Jesús y todo. Antes dice, denle un abrazo a Jesús y todo, miren, así hacen así como al aire. Y dice, no, dense vuelta, ahora no podemos, pero al lado, dense vuelta y denle un abrazo al que está al lado. Ahí está Jesús, Él. Y ahí vemos manifestado el amor en el que está al lado. Y de forma vertical, como yo les decía, que esta cruz, esta figura geométrica del amor, nos está alineando con lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Nos está poniendo en línea, nos está poniendo en el centro de su voluntad. No quiero hacerlo mucho más extenso porque yo que me estoy moviendo, estoy un poco en calor, pero sé que está fresca la cosa. Y me interesa yo creo que al Espíritu Santo le interesa que tengamos un momento de adoración donde podamos empezar a revisarnos, que podamos pedir perdón por ser indiferentes a las necesidades de los demás, incluso a veces de nuestros hermanos o de nuestras familias o de las personas que tenemos al lado, y empezar a orar para que su Espíritu nos revele todo eso por cual debemos interesarnos, ¿sí? Por cómo está mi hermano, por cómo se siente. A nosotros nos tocó atravesar, esto es parte de nuestra historia familiar, con Vale, desde casados, me acuerdo, a los 2 meses de habernos casado perdimos los trabajos los dos por cosas fortuitas de la vida y tuvimos que arrancar de cero. Y en la semana nosotros recibíamos llamados de los pastores y de amigos. Chicos, ¿cómo están? ¿Tienen para comer? Eso se lo comentamos ayer a Abril, que estuvo en casa, y mencionándole de que el amor está manifiesto en estas cosas. Hermano, ¿tenés para comer? ¿Cómo estás? ¿Tenés alguna entrevista? ¿Cómo estás con el trabajo? O sea, tenés para comer. O sea, yo sé que cuesta recibir esa noticia porque nos pone en una situación donde a veces hemos estado en aprietos, pero a la otra persona también le coloco una situación, no se me va a ofender si le pregunto si tengo que ver. E incluso venciendo eso, el pastor me dice, Lucho, mira, en confianza, mira, estás sola ahí. Lucho, ¿tienen para comer? ¿Cómo están? ¿Necesitas que te lleve algo, un cajón de verdura? No, Jorge, no. Estamos bien, Dios no nos deja faltar nada. Pero qué hermoso recibir una llamada así en un momento de necesidad. Entonces, en esas cosas se manifiesta el amor. Les voy a pedir que se pongan de pie. Si hay algo que es maravilloso es que nuestro Dios
así como su gracia es multiforme, no tiene... Él se despojó de esa eternidad que yo les decía, ¿no? De esos atributos de Dios, de esa gloria, porque pasó a ser un hombre común y corriente, a trabajar con su padre, carpintero. Pero a lo largo de su vida y su ministerio, no se quedó con ser un hombre normal, estándar, digamos, y pasar desapercibido. Cambió, siendo hombre, cambió la historia de la humanidad. Así, o sea, siendo hombre logró el plan que se había propuesto siendo Dios. Imagínense eso, o sea, es fantástico, maravilloso pensar que lo planeó de una forma, o sea, lo planearon porque obviamente que sabían cuál era el final de esta historia, pero una vez que se hacía hombre y perdía todos sus atributos, era estar liberado a lo que pasara acá. Por eso en el momento de decir, bueno, Señor, mirá, si fuese por mí, ser humano, Jesús, el que está acá, el carpintero, el que hace 3 años está con este ministerio, con amigos, con discípulos, todo, y me faltan horas para la cruz, si fuese por mí, no. Pero bueno, ya estaba planeado de antes. Voy a hacer tu voluntad. O sea, es hermoso saber que tenemos un Dios dispuesto a todo. Qué lindo que podamos tener, ojalá mucho, pero un poco de ese Dios manifiesto en nosotros, a darnos por el otro, ¿sí? A entregar nuestra vida por nuestros amados, nuestros hermanos, por la gente que está necesitando de ese amor, de ese abrazo que viene directamente de Dios. Y los invito a cerrar sus ojos para adorar en esto que estábamos meditando y conociendo, para los que escuchan por primera vez estos pasajes, de cómo Jesús llega a la tierra, cómo planeando esta salvación para el hombre, le tocó bailar con la más fea, como le dicen a muchos cuando le toca pasar por situaciones muy difíciles. Y la verdad es que no vamos a tener toda una vida para darle toda la gloria, toda la honra, toda manifestación de gratitud por este sacrificio. Y esta adoración menciona varias facetas de Jesús en la tierra y a su vez como Dios, que nos lleva a dimensionar todo lo que Él hizo, lo que Él fue, y nos lleva a adorar su precioso nombre, el nombre de Jesús, por el cual, como cantábamos hace un ratito, se va a doblar toda rodilla y va a ser manifestado y va a ser exaltado, y se van a caer los argumentos humanos, se van a caer religiones que confunden, se van a caer preceptos, se van a caer leyes que van en contra de lo que Dios diseñó para el hombre, y va a reinar su palabra, va a reinar el nombre de Jesús. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy, la razón de mi vivir, bondadoso justificador, derramaste sobre mí de tu dulce y tierno amor. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios, Maestro de amor y de paz. Puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existir, soberano y redentor. Mi vida se postrará y ante ti confesará. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi
recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Señor, en esta mañana preciosa que nos regalaste, Señor, con un día soleado, pero también nos regalaste con salud, nos regalaste, Señor, con una movilidad para venir hasta este lugar, y aún si no, Señor, si no, esa movilidad no es con ruedas, son nuestros pies, Señor, sanos, nuestras piernas fortalecidas para poder llegar hasta este lugar. Gracias, Señor, por estar presente en esta comunidad, Señor, en esta comunión de espíritu. Te pedimos que arraigue, Señor, en nosotros este concepto, Señor, de tener la misma actitud que tuviste vos al hacerte hombre, aunque no terminemos de entender nunca, Señor, y te lo preguntemos cuando estemos en la eternidad. Que podamos entender tu actitud, Señor, entender que además de tus cosas, Señor, además de pensarte Dios, te pensaste y te imaginaste hombre y viniste y lo hiciste, y gracias a eso hoy estamos en comunión con vos, Jesús. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, que tu palabra se haga fuego en nuestros corazones y podamos seguir meditando en esto, Señor. Te amamos. Amén. Amén.